Licenciada, buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo estamos? Hoy sí, estos días ya de... Carlos, ¿usted levantó la mano? Buenas noches, Damaris. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a empezar un grabado. Buenas noches, licenciada. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Maris, bienvenidos. Estos ¿qué? Días, ¿no? Ya de fin de año. Oscurece pronto, ¿verdad? Ya estamos bien, ya estamos cerca. Ya desde que empieza noviembre ya se siente que ya viene la Navidad. Buenas noches a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a empezar la clase de hoy. Buenas noches, licenciada. Mucho Don gusto. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A Bienvenido. la orden siempre. Como Gracias, dicen el muy pueblo aquí amable. del cañón, dice. Vaya, don Juan. Bueno. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del proceso de paz. Siempre estamos en el capítulo número 21, ¿verdad? Entonces, el proceso de paz vamos a empezar a hablar desde el gobierno de Vinicio Cerezo. Vamos a ampliar. Bueno, entonces, después del gobierno de Óscar Humberto Mejía Víctor, ¿verdad? General, las elecciones de 1985 dieron como ganador a Vinicio Cerezo, ¿verdad? Vinicio Cerezo Arévalo, abogado y notario egresado de nuestra facultad. También él había sido presidente de la AED. Aquí está. Vinicio Cerezo. El triunfo lo tuvo con el Partido Democracia Cristiana Guatemalteca, ¿verdad? Fue una fiesta nacional, ¿verdad? Saber que se terminaban los gobiernos militares y que venía un gobierno civil, pues generó mucha esperanza, ¿sí? Y también bastantes expectativas, ¿verdad? De cambio y de que venían las soluciones para todos los problemas del país, ¿sí? Era una fiesta nacional. El lema de la campaña de Vinicio Cerezo es que iba a ser un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿verdad? Y como les digo, pues era una fiesta, ¿verdad? A nivel nacional, todo el mundo estaba muy contento cuando se dieron las elecciones. Y Vinicio Cerezo, pues ganó con el 68% de los votos. Muy carismático, muy preparado, ¿verdad? Y con muy buen discurso, o sea, muy buen orador, ¿sí? Entonces, Vinicio Cerezo, bueno, dejó, en segundo lugar quedó Jorge Carpio, ¿verdad? Nicole. Bastantes expectativas de cambio, ¿verdad? Y resulta que como Mejía Víctor en los últimos días de su gestión había dejado aprobada un decreto ley de autoamnistía, ¿verdad? Este había sido refrendado por la constituyente. Entonces, en el sentido, digamos, de ir retirando a elementos que hubieran sido violadores de derechos humanos, pues esto, digamos, no lo podía hacer porque ese decreto estaba vigente, estaba atado de manos, ¿verdad? En ese sentido. Además, si vemos la situación, en el 86, pues llevábamos 26 años de conflicto armado, de guerra, en los que el ejército pues había tenido el control, ¿verdad? Del Estado y pues también controlaba la sociedad, ¿sí? O sea, hemos visto cómo estaba demilitarizado todo, el espionaje, ¿verdad? Seguimiento. Entonces, todo este aparato del Estado en donde había presencia militar, imagínense, o sea, realmente de la noche a la mañana no se quitó, ¿verdad? Esto seguía operando. Además, todavía había mucha resistencia de los militares de dejar el poder que tenían, ¿sí? Entonces, ahí estaba el presidente Cerezo, pero pues realmente quien movía los hilos era el ejército. Y igualmente, ¿verdad? O sea, quienes cuidaban al presidente, pues el Estado Mayor Presidencial, pues eran militares y ahí lo espiaban y se enteraban de lo que estaba, de sus acciones y, en fin, ¿verdad? De sus planes. Entonces, por ese lado estaba limitado.
Además, quiso hacer reforma fiscal, ¿verdad? Y los empresarios pues se opusieron, o sea, porque realmente no les interesaba pagar impuestos. Y esto afectó bastante la economía y también, o sea, afectaba porque iba a haber menos ingresos, menos recaudación. Y igualmente, la economía del país estaba, ya se estaba endeudado, ¿verdad? Sí, había habido mucha corrupción en los gobiernos anteriores y entonces realmente no había mucho para invertir en políticas públicas, en políticas de empleo, etcétera, ¿verdad? Y bueno, esto sí va a afectar bastante el gobierno de Cerezo, ¿verdad? El empresariado llamó a un paro nacional en octubre del 87 para sabotear, ¿verdad? El gobierno de Cerezo. Sufrió varios intentos de golpe de Estado. A ver, vamos a pasar. Y realmente la situación pues no iba muy bien, ¿verdad? Los maestros también hicieron, digamos, estuvieron protestando, ¿verdad? Durante un buen tiempo, exigiendo aumento salarial de 150 quetzales, bajaron a 100, pero sí no había recaudación y no había dinero, realmente el presupuesto no estaba muy bien, ¿verdad? Entonces no se podía ofrecer, no se podían comprometer a ofrecer ese incremento salarial, ¿verdad? Entonces, compleja la situación para Vinicio Cerezo. Siguieron operando grupos paramilitares, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, en 1989, entre agosto y septiembre, fueron secuestrados, eh, desaparecidos estudiantes de varias facultades de la universidad, incluyendo también un profesor de la Facultad de Humanidades. 5 de ellos aparecieron asesinados y los otros 5 nunca se supo de ellos, no aparecieron sus cuerpos, ¿sí? Estos son los, ahí sí que famosos, tristemente famosos mártires del 89, ¿verdad? Luego, en el año siguiente, ¿verdad? Septiembre del 90, es asesinada la antropóloga Mirna Mack, ¿sí? Mirna Mack trabajaba en Occidente y su trabajo, fíjense, ahí sí que, cómo estaba todavía la situación de polarizar ideológicamente y de tensa, ¿verdad? Porque Mirna Mack estaba haciendo investigación en Occidente y descubrió que había población que vivía en la montaña, que se estaba escondiendo, era población. Entonces ella sacó a luz que ellos eran gente que había huido de la violencia en sus comunidades o sobrevivientes, ¿no? De alguna masacre, y que se habían reunido, se habían juntado ahí en la montaña o en la selva. Y sobrevivían ahí escondiéndose del ejército, porque el ejército decían que eran guerrilleros. Entonces, no querían que los descubrieran, ¿sí? Porque los amenazaban, decían, no, es que son guerrilla. Entonces, lo que Mirna Mack descubrió y visibilizó es que este grupo de personas eran desplazados internos, desplazados de la guerra, y que eran civiles. Y por eso la asesinaron, ¿verdad? La hermana de Mirna, Helen creo que es administradora de empresas. Ella pues era bien proempresarial, ¿verdad? Y así. Trabajaba con empresas importantes, ¿verdad? Pero cuando es asesinada su hermana, pues ella renuncia a su trabajo y se vuelca, ¿verdad? Al tema de la investigación del asesinato de Mirna. Esto pues sucedió afuera de su trabajo. Ella trabajaba en una organización que se llama Avanzo, Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales, que está ubicada sobre sobre la Sexta Avenida de la Zona 1, es enfrente del Parque San Sebastián, exactamente enfrente. Allí fue acuchillada. Y bueno, Helen se dedicó a investigar sobre el caso de su hermana, ¿verdad? Se estableció también, creó la Fundación Mirna Mack para investigar sobre temas de derechos humanos y
si ustedes han visto en el Congreso, hay una diputada, Lucrecia Hernández Mac, que es hija de Mirna, que también fue ministra ¿cómo se llama? De salud, ¿no? Ella es médica. Bueno, ok. Entonces, triste, ¿verdad? Estos hechos tan que enlutaban, ¿verdad? A la universidad y a la sociedad guatemalteca. Vinicio Cerezo entonces se enfocó, o sea, estaba atado de manos en varios temas. Lo que hizo fue enfocarse en buscar iniciativas para pacificar Guatemala y la región centroamericana, ¿no? Entonces, convocó a los presidentes de la región a las reuniones de Esquipulas, ¿verdad? Esquipulas 1, como se le llamó, a la de 1986, y Esquipulas 2 al año siguiente, ¿verdad? En donde, pues allí se sentaron las bases para empezar a buscar una salida negociada a la guerra de Guatemala, a la guerra que había en El Salvador, a la guerra que también se libraba en Nicaragua, ¿verdad? Los sandinistas contra los contras, frente a los contras, ¿verdad? Y con el apoyo, ¿verdad? De los presidentes también de Honduras y de Costa Rica, ¿verdad? Bueno, luego entonces, después del gobierno de Vinicio Cerezo, el ganador de la presidencia, ¿verdad? El candidato fue Jorge Serrano Elías, con el partido Movimiento de Acción Solidaria Más. El lema, la cancioncita de la campaña tenía la música de María Cristina Me Quiere Gobernar, ¿verdad? Esa cancioncita. Entonces decía, los mismos nos quieren gobernar. Y bueno, y digamos que atacaba el tema de la corrupción. Se habían visibilizado casos, ¿verdad?, en los que funcionarios del gobierno de Vinicio Cerezo habían participado, ¿verdad? Entonces, la misma privatización de Aviateca, ¿verdad? No se había dado transparencia, ¿sí? Entonces, en cuanto a esa venta, y entonces se atacaba, digamos, ese tema, ¿verdad?, del gobierno anterior, y entonces fue motivo también de la campaña de Serrano Elías. Salía un señor con una escoba, así, barriendo y bailando ahí en la plaza de la Constitución, bueno, aunque estaba barriendo la corrupción. Gana Serrano Elías, realmente no tenía mucho carisma, digamos, pero tuvo algo que le apoyó bastante, fue que él asistió a un programa de televisión que tenía Vinicio Cerezo, el presidente, que se llamaba Conversemos. Y entonces allí Serrano estuvo confrontando a Vinicio Cerezo y le llevaba pruebas de cuestiones de corrupción de funcionarios de su gobierno y todo esto. Y entonces, curioso porque a raíz de esta participación en ese programa, la popularidad de Serrano Elías subió bastante, ¿sí? Se sospecha, ¿verdad?, que Vinicio Cerezo, que era tan hábil para el discurso, de alguna manera permitió que Serrano Elías lo confrontara de esa forma para perjudicar al candidato que había quedado en segundo lugar antes, ¿verdad?, que era Jorge Carpio Nicol. Entonces gana Serrano. No sé si ahí encendieron un micrófono, chicos. Si nos hacen el favor de apagar. Bueno. Ok, entonces Serrano Elías confrontó digamos, una de las situaciones que perjudicaron su gobierno fue el tema de que no tenían muchos diputados en el Congreso, ¿verdad? Y entonces empezó a pactar con otros partidos y resulta que empezó a pasarles así, ¿verdad? Secretamente cheques, ¿verdad?, a los diputados para que lo ayudaran y que fueran pasando leyes que proponía su gobierno, ¿verdad? Esto pues llevó a una situación en la que él dijo, bueno, no, hasta aquí, ¿verdad? Ya era demasiado caro, ¿no?, financiar esas cuestiones. Y entonces, el 25 de mayo del 93, dio lo que se conoce como el autogolpe o el serranazo, ¿verdad? Un golpe de Estado en 1993. Ese día temprano,
aparece Serrano Elías dando una conferencia de prensa en cadena nacional, ¿verdad? En donde él menciona que queda disuelto el Congreso, la Corte Suprema, Tribunal Supremo Electoral, cerrada la Procuraduría de Derechos Humanos, ¿verdad? Destituido el procurador y también cerrada la Corte de Constitucionalidad. Entonces, si vemos aquí, hubo reacción temprana, digamos, la sociedad estaba muy molesta porque no podía ser que después de tantos años de esperar gobiernos civiles y que los militares se fueran retirando, viniera este presidente y disolviera, afectara de esta forma instituciones que eran democráticas, que defendían, que sustentaban la democracia, ¿verdad? Esto era muy absurdo. Eran actitudes de dictador, ¿sí? Y pues, y se mencionó también, ¿verdad? Que estaba imitando a Fujimori, que había hecho algo similar ya en Perú, ¿sí? Entonces, esta situación fue algo tremendo realmente, ¿sí? Se vivieron una jornada de protestas, muchas manifestaciones, ¿verdad? Sobre la Sexta Avenida, llegando a la plaza, había mucho descontento, ¿verdad? Y se le exigía a Serrano que renunciara, que ya restableciera la institucionalidad, porque también dejó sin efecto 46 artículos de la Constitución que defendían derechos. Entonces, si vemos, este era un golpe muy grande para la democracia, ¿sí? Por aquí podemos ver, ¿verdad? Titulares de los periódicos, Serranazo, este otro de que también era de siglo XXI, ¿verdad? Miren, siglo XIV, ¿verdad? Señalando el retroceso, ¿sí? Y la portada en color negro. Porque Serrano Elías, a través de su encargada de comunicaciones de la presidencia, que era su sobrina, Roxana Valdetti, ¿sí? Enviaron a censores, o sea, personas para censurar los periódicos y también las radios, o sea, ellos decían que se publicaba y que no, ¿verdad? Entonces, hubo muchas reacciones, ¿verdad?, frente a esto, de rechazo de parte de los periodistas. Finalmente, ¿verdad?, después de todas las protestas y denuncias sobre esta situación, Serrano Elías renunció, ¿sí? Renuncia y pues salió para Panamá, y ya sabemos que allá se encuentra y pues está pendiente. Guatemala no tiene convenios de extradición con Panamá y entonces pues, aunque está vigente todavía la orden de captura, ¿no? Y los procesos en contra de Serrano Elías. Bueno, entonces Serrano Elías, digamos, este va a ser el fin de su gobierno, ¿verdad? Lamentablemente, porque en cuanto al tema del proceso de paz, sí había avanzado, ¿verdad? Bueno, entonces, luego, el Congreso se encontraba frente a la situación, ¿verdad?, de restablecer el orden, ¿sí? Fue la Corte de Constitucionalidad la que asumió el liderazgo, ¿verdad? Y convocó al Congreso para que ellos eligieran candidatos para presidente y vicepresidente, ¿verdad? Porque quien era el vice de Serrano Elías, Gustavo Espina Salguero, pues a él le correspondía asumir como presidente, ¿verdad? Pero hubo muchas críticas y rechazo hacia él, porque realmente se abstuvo, nunca dijo nada, ¿verdad? Ni criticó a Serrano, en fin. Entonces, renunció y quedó la mesa limpia, digamos, para que el Congreso presentara un listado de candidatos, ¿sí? Y pues de este listado ganó Ramiro de León Carpio y nombraron como vice a Arturo Gerbruger, don Arturo Gerbruger, que un señor muy honorable, ¿verdad?, que había sido presidente del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, aquí Ramiro de León Carpio va a llegar porque pues se veía que cuando él fue procurador de derechos humanos, que acababa de ser procurador durante la gestión de Serrano, era una persona muy honesta, muy honorable, tuvo activa participación, fíjense, cuando las protestas, ¿verdad?, cuando Serrano dio el golpe, inclusive
a Ramiro de León lo fueron a traer a su casa, se tuvo que brincar a la pared del vecino para escapar porque ya lo querían apresar, en fin. Entonces tuvo protagonismo, ¿verdad? Y era una persona respetada. Pero cuando llegó a gobernar, realmente de las debilidades que tenía, pues es que él no llegó con el respaldo de ningún partido, pues, o sea, no se presentó a una elección así, no hizo campaña, etcétera. Entonces, eso era de los inconvenientes porque no tenía, cuando presentaba iniciativas o buscaba, ¿verdad?, que se aprobaran algunas iniciativas en el Congreso, pues era complicado negociar con los diputados, ¿verdad? Como que no obtenía tanto respaldo, pues. Y además, pues tampoco tenía mucho conocimiento acerca del tema del Estado, ¿verdad? Y de la administración pública. Entonces, como que no fue un gobierno muy eficiente, digamos, ¿verdad? Pero cuando había empezado su gestión, se me fue la palabra, ¿verdad? Se realizaron reformas, se convocó a una consulta para hacer reformas a la Constitución. Esto fue en 1993. El Congreso pues buscó, se buscó la depuración, ¿verdad? Que eran 15 o 16 diputados señalados de corrupción, ¿verdad? Entre estos, pues, la directiva del Congreso, a los que se les exigió su renuncia, ¿verdad? Y también, pues, se tuvo que convocar después a elecciones eh, para, eh, su- para el Congreso, ¿verdad? Para nuevos diputados. Y a partir de estas reformas a la Constitución, también fue que el Ministerio Público, que antes pertenecía a la PGN, ¿verdad? Procuraduría General de la Nación, eh, se separa, ¿verdad? Y surge como una institución autónoma. Uh-huh, para investigar y perseguir, ¿verdad?, delitos públicos. Bueno, entonces, don Ramiro de León termina su gobierno sin haber podido hacer mayores avances, digamos, en cuanto a las políticas públicas, podríamos decir, ¿verdad? Realmente él se plegó mucho a lo que el ejército le decía, ¿sí? Y casi al final de su gestión fue cuando asesinaron a su primo hermano, Jorge Carter, Nicole. Entonces, mucho más amarrado, ¿verdad? Por cierto, que ese crimen nunca se esclareció, ¿verdad? Cuando terminó, o sea, Ramiro de León, cabe aclarar que a él lo nombró el Congreso solo para terminar el periodo que le correspondía a Serrano, ¿verdad? Entonces, bueno, y también de esta Constitución, las reformas que se hicieron en el 93, el periodo de gobierno se redujo. O sea, Vinicio Cerezo gobernó 5 años, pero ya desde estos cambios en el 93, el periodo de gobierno se redujo a 4, ¿sí? 4 años. Entonces, don Álvaro Arzú va a llegar a la presidencia, ¿verdad? Después de haber sido gerente del INGUAT, alcalde de la capital, ¿sí? Con su Partido de Avanzada Nacional, PAN. Su carta de presentación, pues fue su trabajo en la municipalidad. Y en la campaña, pues el tema era conseguir la firma de la paz, ¿sí? Entonces, se va a enfocar en ese tema cuando, digamos, a finales de 1995, se reunió con la comandancia de URMG, ¿verdad? O sea, realmente le interesaba que se firmara ya, ¿verdad? Que la paz y que se diera fin al conflicto, ¿verdad? A la guerra. Consiguió, sí, que se suscribiera el acuerdo de paz firme y duradera en diciembre del 96. Y esto le dio bastante prestigio a su gobierno, ¿no? O sea, después de varios años obtener por fin, ¿verdad? Ya conseguir que terminara la guerra, ¿sí? Bueno, sobre esto vamos a regresar más adelante, ¿sí? Entonces,
después de que se firman los acuerdos de paz, pues había varias cuestiones que eran importantes implementar, ¿verdad? Surgidas de los acuerdos de paz, ¿sí? La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, la ODA, en 1900, desde el 1997, habían empezado un trabajo que estaba enfocado en la recuperación de la memoria histórica, ¿sí? El famoso informe REMI, ¿verdad? Guatemala nunca más, ¿sí? Entonces, esta oficina del arzobispado organizó el trabajo en todo el país, ¿verdad? Brigadas de voluntarios que visitaban a los familiares de desaparecidos, ¿verdad? De las víctimas del conflicto armado interno o algunos sobrevivientes, ¿verdad? Para obtener información acerca de las violaciones de los derechos humanos. Esto fue un trabajo bonito, ¿verdad? Titánico, porque abarcaron todo el país. Imagínense eso. Y todo era trabajo voluntario. Entonces, bueno, sí, el trabajo de campo, la mayoría era el trabajo voluntario. Y entonces recogieron los testimonios de estas personas, ¿verdad? Obviamente les interesaba documentar quiénes habían cometido estas violaciones de derechos humanos, qué tipo de violaciones habían sido, ¿verdad? Y si se podía, pues ir conociendo también, ¿verdad? Los actores intelectuales, quién lo había planeado, ¿no? Además, dar a conocer, revelar el grado de deshumanización que se había evidenciado durante la guerra, ¿sí? O sea, todas estas torturas que se habían utilizado en contra de población civil, además en contra de combatientes, prisioneros de guerra, de qué tipo habían sido, ¿verdad? O sea, todo esto obviamente tenía un impacto muy grande en la población porque generó mucho miedo, ¿sí? Un impacto psicológico grande. Afectó también a las familias, ¿verdad? De los desaparecidos. Imagínense, nunca pudieron recuperar el cuerpo, no saben qué pasó, en dónde está, en fin, cómo murió, si murió, en dónde terminó. Entonces, un impacto psicológico muy grande, ¿verdad? Mucho miedo entre la población. E igualmente, ¿verdad? Si nos ponemos del lado de los soldados, por ejemplo, o sea, todo ese trabajo de ideologización y polarización que se daba también los afectaba a ellos. O sea, es el hecho de que en el ejército sea una institución obediente y no deliberante, ¿verdad? Y de que los soldados tengan que acatar las órdenes a como dé lugar. Entonces, eso también llevó a situaciones traumáticas para ellos, ¿verdad? O sea, o finalmente, bueno, ¿en qué me puedo oponer? ¿Hasta qué punto puedo oponerme, verdad? O está de por medio de mi vida, en fin, ¿verdad? Entonces, toda una serie de cuestiones que era necesario revelar que estaban sucediendo y que era necesario que se supiera que había que resolverlas, había que tratar, porque la salud mental, ¿verdad? De los guatemaltecos estaba muy afectada, ¿sí? No era solo un tema militar, ¿verdad? Entonces, 2 días después de que se presentó el informe y quien estuvo a cargo, quien encabezaba el equipo, pues era, y que tenía liderazgo era Monseñor Juan José Gerardi, quien había sido obispo de Quiché, de la diócesis de Quiché. Y pues después, 2 días después de haber presentado el informe, es asesinado Monseñor en el parqueo de su casa. O sea, él vivía en la casa parroquial de San Sebastián, ¿sí? De la iglesia de San Sebastián, ahí en la zona 1. Y primero dijeron que si el perro Balú había sido, que lo había atacado y lo había desconocido. Imagínense, o sea, las versiones oficiales muy absurdas, ¿verdad? Después que si el padre Orantes, que también vivía en esa casa y que trabajaba como señor, que si él lo había asesinado porque era un crimen pasional, ¿verdad? Después que la ODA siguió con presionando para que se investigara, se llegó hasta la Guardia Presidencial, ¿verdad? O sea, el mayor Byron Lima Oliva, ¿verdad? Que era jefe de la Guardia Presidencial, se le había visto cerca,
¿verdad? De San Sebastián muchas veces antes del asesinato de Monseñor, a él y a otros integrantes del grupo presidencial. Entonces, bueno, ¿cuál es el nexo ahí? ¿Sí? Entonces, se le procesó a Byron Lima Oliva y también a su papá, Byron Lima Estrada, ¿verdad? Se encontró que ellos dos habían participado, ¿verdad? Bueno, hasta aquí no sé si se escuche. Sí, licenciada. Sí, licenciado. Licenciada. Ah, bueno, gracias, jóvenes. Bueno, entonces, esto que mencionaba es en cuanto a los gobiernos, ¿verdad? Ahora bien, vamos a mencionar cuáles fueron los avances en cuanto al proceso de paz, ¿verdad? O sea, como mencionábamos, pues el proceso empezó cuando ya se tenía gobiernos civiles, pero la guerra continuaba, ¿verdad? Entonces, ay, quiero ver. Ah, muy bien. Gracias, qué bueno que se escucha. Bueno, entonces, si vemos, pues la guerra, las partes involucradas y que estaban peleando, ¿verdad? En esa guerra, pues eran la URNG, ¿verdad? Que representaba a los 4 grupos guerrilleros, y el ejército, ¿verdad? Que era el sector gobierno. Entonces, era necesario que ellos dos se sentaran a negociar, ¿sí? A resolver sus diferencias. Y entonces, desde el gobierno de Vinicio Cerezo, se conformó la CNR, Comisión Nacional de Reconciliación. En esa estuvo participando Monseñor Quesada Toruño, también Jorge Serrano Elías estuvo aquí. Durante el gobierno de Vinicio Cerezo, también, digamos, Vinicio Cerezo buscó que se diera el acercamiento, ¿verdad?, con la comandancia de la guerrilla para empezar a reunirse con ellos. Pero en ese momento el ejército se negaba a platicar con la guerrilla, o sea, estaban en una postura en la que no aceptaban que hubiera negociación, ¿verdad? Ellos decían, ok, nos vamos a reunir con la guerrilla, pero sé que acepten una amnistía y que entreguen las armas. Entonces la guerrilla decía, no, pues así tampoco va, porque es una rendición y entonces no vamos a negociar nada, ¿verdad? En fin, que no avanzó durante la época de Vinicio Cerezo. También se solicitó la presencia de un observador de Naciones Unidas, ¿verdad? Esto para, digamos, verificar que cada uno de los grupos que estaban en la negociación, pues participaran realmente en igualdad de condiciones, ¿verdad? Y garantizar que el proceso funcionara, ¿verdad? Como que dar ese apoyo de Naciones Unidas. Posteriormente, también se constituyó la Asamblea de la Sociedad Civil. Esto ya fue durante el gobierno de Ramiro de León. La Asamblea de la Sociedad Civil era una instancia en la que participaban la sociedad civil organizada. Estaba conformada por sectores, digamos, el sector maya con las organizaciones mayas, el sector popular, ¿verdad?, con organizaciones sindicales, campesinas, el sector de mujeres, el sector empresarial, el sector de cooperativistas, sector partidos políticos, ¿sí? Entonces, la idea de la Asamblea de la Sociedad Civil era que ellos participaban en la elaboración de documentos sobre cada uno de los acuerdos de paz que se buscaban, ¿no? Y entonces estos documentos se le enviaban a la guerrilla y también al ejército para que los tomaran en cuenta, ¿verdad? Al discutir cada uno de los acuerdos, ¿sí? O sea, finalmente la guerra no afectaba solamente a estos dos, sino que afectó grandemente a la sociedad también, ¿no? Bueno, y la Comisión de Reconciliación, después se le cambió el nombre en la época de Ramiro de León y se llamó COPAZ, o sea, Comisión Presidencial para la Paz. Bueno, entonces, si vemos las etapas, ¿verdad?, que el proceso de paz, podemos mencionar una primera, que era la búsqueda de una negociación política, ¿verdad?, que fue bien importante aquí la participación de Vinicio Cerezo para esto. O sea,
posicionar el tema de la necesidad de un proceso de paz y posicionarlo para toda la región. Ajá. Conseguir aliados, ¿verdad? O sea, otros países como México, Venezuela, Colombia, que conformaron el grupo de contadora y que apoyaban también esas iniciativas, ¿verdad? Bueno. Luego, una etapa que se puede mencionar como negociación indirecta, ¿sí? En el sentido de que aquí no se habían sentado directamente a negociar, o sea, en la misma mesa, ¿verdad? En el mismo salón, los comandantes guerrilleros y la representación del ejército y el gobierno. Entonces, en esta etapa, que va del 87 al 90, ¿verdad? Por ejemplo, la Comisión de Reconciliación se reunía primero con la ORNG, o digamos con representantes del gobierno, ¿sí? O del ejército, ¿va? Y después se reunían, llevaban lo que ellos habían dicho y se reunían con la comandancia de ORNG, ¿sí? Entonces, aquí todavía no se sentaban ellos de frente, ¿no? A negociar, ¿sí? Además, también en esta etapa se dieron reuniones de la comandancia de ORNG con algunos sectores de la sociedad, ¿sí? Hubo una reunión que tuvieron solo con representantes de partidos políticos, otra con representantes de sectores populares, otra con representantes de empresarios y así, ¿verdad? Fue con varios sectores. Esta etapa fue también importante, ¿verdad? Porque permitió que se fuera abriendo espacio, ¿verdad? Para que luego se diera la negociación directa, ¿sí? Entonces, ya hablamos de negociación directa ya durante el gobierno de Serrano Elías, ¿sí? Serrano, que había sido integrante de la Comisión Nacional de Reconciliación, conocía la dinámica, ¿verdad? Entonces, supo, digamos, platicar con el ejército, ¿verdad? Para que aceptaran sentarse a negociar con la guerrilla, ¿sí? Y que los reconocieran, pues porque ese era otro tema, o sea, decir, bueno, pero ¿por qué? Si son subversivos, vamos a negociar con ellos, ¿no? En fin, pero bueno, hasta Naciones Unidas participó de esto porque era necesario reconocer que sí, eran interlocutores, que había que negociar con ellos porque la guerra se tenía que terminar, ¿no? Entonces, pues aquí ya vamos a ver las reuniones entre gobierno y comandancia de ORNG, ¿verdad? Ahí pues van a estar representantes de la Comisión Nacional de Reconciliación, el observador de Naciones Unidas, ¿verdad? Y pues a partir de aquí van a empezar a fluir los acuerdos, ¿verdad? Y entonces van a haber como varias etapas también en los que se van a ir aprobando los acuerdos, porque ya cuando está la negociación directa, vamos a ver que van a haber temas que son muy sensibles, ¿verdad? Muy delicados y que no siempre va a ser el ejército. Entonces, por ejemplo, el Acuerdo Global de Derechos Humanos y el establecimiento de una comisión para el esclarecimiento histórico. Esto, fue un punto que empantanó la negociación. Esto se dio durante el gobierno de Serrano, o sea, el ejército dijo no. ¿Para qué acuerdos de derechos humanos y para qué esta comisión de la verdad, ¿no? Después, ya durante el gobierno de Ramiro de León, se retoma este tema y sí van a ser aprobados estos dos acuerdos. Avanzan y se aprueba el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Fíjense, este tema era importante, ¿verdad? Pero así como que generaba mucha polémica, porque en ese acuerdo había que hablar de cómo resolver el problema de la pobreza, ¿sí? Además, resolver la desigual distribución de la tierra, el acceso a la tierra para los campesinos, para las mujeres indígenas. Entonces, temas bien candentes, podríamos decir bien delicados y sobre lo que querían ceder, ¿no? Entonces, allí, digamos, como que se entrampó otra vez la negociación. Sí se había aprobado ya el acuerdo sobre aspectos indígenas, ¿verdad? Sobre identidad indígena.
pero con el de aspectos socioeconómicos, ahí como que se estanca, ¿verdad? También se logró que se aprobara antes de el acuerdo sobre asentamiento de poblaciones desarraigadas. O sea, este acuerdo hacía referencia a los refugiados que estaban en México y también a los desplazados internos, ¿verdad? Entre estos las CPRs, ¿verdad? Que eran las comunidades de población en resistencia, que eran a las que había identificado Mirna Mac, ¿verdad? Bueno, entonces, durante el gobierno de Ramiro de León se empantana la discusión con el tema de aspectos socioeconómicos, ¿verdad? Delicado, sensible, ¿verdad? Nada que ver, nada que se parezca a reforma agraria ni nada de esto, ¿verdad? Entonces, ir buscando qué se puede negociar y qué no, ¿verdad? En qué se cede y en qué no. Ya entonces, cuando asume la presidencia Arzú, el primer acuerdo que se aprueba fue de aspectos socioeconómicos. Después, entonces, se vino el de fortalecimiento de la sociedad civil y papel del ejército en una sociedad democrática. Este acuerdo también muy importante, ¿verdad? Que venía a apoyar a los anteriores, ¿verdad? Porque realmente era, primero, cómo tener una policía desmilitarizada y con formación en derechos humanos, que realmente se enfocara en seguridad ciudadana, ¿verdad? No en estar combatiendo a los ciudadanos, ¿no? Entonces, una depuración de la policía, ¿verdad? Se sacaron aquellos elementos que ya estaban muy quemados, digamos, o muy maleados, ¿no? Como es esa palabra que tenemos, y, ¿verdad? Y pues se integró en una sola, ¿verdad? Los que quedaron, ¿verdad? Los que sí valían la pena, entonces, de la Policía Nacional, de la Guardia de Hacienda, ¿verdad? De la de Caminos, y entonces se funda la Policía Nacional Civil. O sea, esto estaba contemplado en este acuerdo de fortalecimiento de la sociedad civil y papel del ejército en una sociedad democrática. Y pues crear la Policía Nacional Civil y empezar la reforma judicial y todo policial, ¿verdad? Además, este acuerdo también contemplaba la reducción de efectivos del ejército. Fíjense, en muchas comunidades se establecía un destacamento. Se dieron casos en que la población, el pueblo tenía 1,000 habitantes, pero en el destacamento habían 3,000 soldados, ¿sí? Entonces, eran demasiados efectivos militares. Había que reducir el ejército. Entonces, este acuerdo también contempla la reducción en una tercera parte del ejército. O sea, había que indemnizar, ¿verdad? Y pues ir reduciendo el número de efectivos, ¿sí? Otro de los acuerdos posteriormente que se va a aprobar en ese año 96 es el de las reformas a la Constitución y aspectos electorales, ¿verdad? O sea, cómo ir adaptando igualmente la legislación para bueno, reforma, digamos, en cuanto a lo penal, cómo tipificar ya no cuestiones que tuvieran que ver con la insurgencia, ¿verdad? Cómo ir reintegrando a los exguerrilleros a la vida nacional, ¿no? Y cómo también integrar a URNG dentro de los partidos políticos, ¿no? O sea, que pues, querían hacer política, y en fin. Entonces, además de estos, también se aprobó el acuerdo cronograma para la desmovilización de la guerrilla y finalmente el 29 de diciembre del 96, el acuerdo de paz firme y duradera, que es un acuerdo que reúne, ¿verdad?, todos los anteriores, ¿sí? Y que fue suscrito por los 4 comandantes guerrilleros, ¿verdad? Gaspar Hilón, Rodrigo Asturias en representación de la ORPA, Ricardo Ramírez en representación del EGP, Ejército Guerrillero de los Pobres, Carlos González en representación de el PGT, Partido Guatemalteco del Trabajo, ¿verdad? El Partido Comunista, y Rolando Morán. Ay, no, hombre, es Monsanto. Ah, Monsanto, Pablo Monsanto. Ay, ya le estoy cambiando el nombre. Ay, Dios, ya crucé los nombres. Es Pablo Monsanto, el comandante de las FARC, Fuerzas Armadas Rebeldes, ¿no? Entonces, y también representantes les voy a poner un videito. Se sienta un comandante guerrillero y a la par un representante de la COPAS, ¿sí?
está Carlos González, que a la par se sienta Otto Pérez. ¿Sí? Está Pablo Monsanto, y a la par se sienta Raquel Zelaya, y así, ¿verdad? Y además también firmó el presidente, que era Álvaro Arzú, ¿verdad? Ok. Ah, pues por aquí vemos a los comandantes. Les voy a mostrar el video, pero también se los muestro aquí porque realmente imagínense, después de 36 años de guerra, pues eran puros viejitos, ¿verdad? O sea, el más joven era Pablo Monsanto, realmente. Pero de ahí, Gaspar Hilón, ¿verdad? Rodrigo Asturias, Ricardo Ramírez, que era Morán, ay, no me recuerdo el nombre. Ahorita voy a ver. Y Carlos González, el más viejito, el del PGT. Aquí la foto va donde se están dando la mano con Otto Pérez y después se abrazan. Y aquí igual Raquel Zelaya con Pablo Monsanto. Pues ahorita vamos a poner un videito. Qué bueno que sí nos da tiempo. Híjoles, híjoles. Híjoles, lo tengo que presentar. Ay. Y el mundo. Guatemala vivió jornada de fiesta nacional con la firma de la paz. La población fue testigo de un paso trascendental, el fin de la guerra. Nuestro país acaparó la atención de la prensa internacional. Pueblo de Guatemala, la paz ha sido firmada. Parece que amanece, la tormenta terminó, el sol pega más fuerte, jugaremos otra vez, como lo hacíamos antes, quiero aprender a hacer las cosas por el bien. Parece que podremos hablarnos otra vez, ir sobre el mismo suelo, sin temor a caer. Atrás quedó el invierno, sonríeme. Busquemos juntos un corazón. Un espacio para amarnos, sueños de felicidad. Con tu mano no será en vano, se hará realidad. Un espacio para darnos otra oportunidad. Con tu mano somos hermanos, hablemos de paz.
vamos a empezar. Todo será posible si damos más. Solo hace falta más amor. Un espacio para amarnos, sueños de felicidad. Pon tu mano, no será en vano, será realidad. Un espacio para darnos otra oportunidad. Pon tu mano, somos hermanos. Hablemos de paz, hablemos de paz. La paz nace en cada uno de nosotros. Busca dentro, estamos a tiempo de fe. La paz vive en cada uno de nosotros. Busca dentro, estamos a tiempo de fe. Estamos a tiempo, ten fe. Es el principio de una nueva era para Guatemala. Una nueva era en la que todos tenemos algo que decir y algo que hacer. Una nueva era que debe encontrarnos con la mente muy clara, con el corazón limpio y con las espaldas anchas para trabajar todos unidos por una patria libre y por una patria que encamine los pasos por el progreso y el desarrollo. Un brillante atardecer marcó el inicio de una nueva etapa para el país. Más de 5.000 guatemaltecos provenientes de toda la nación se dieron cita ayer en la Plaza de la Constitución para ser partícipes del gran acontecimiento, la firma de la paz. Personas de todas las edades y sectores arribaron llenos de júbilo para festejar. Jóvenes con pancartas y mantas, al igual que niños y adultos que, entusiastas, no dejaban de ondear sus banderas como símbolo de alegría. A pocos minutos de la hora prevista para la firma del acuerdo, el ambiente era propicio para ese momento tan esperado durante más de 3 décadas. Los rostros de los asistentes dejaban ver la emoción que prevalecía. Y con la firma de aquel documento también brotaron sentimientos especiales para los guatemaltecos. Y estamos muy emocionados, hemos hecho el esfuerzo de estar acá, venimos a 300 kilómetros de la capital para estar presentes. Estoy muy feliz porque es un paso muy importante para nuestra Guatemala. Tanto que habíamos escuchado de que sí se iba a firmar el Día de la Paz y se ha estado luchando de qué forma y ahorita sí se logró. Muy importante la participación de la sociedad civil en este evento. De hecho, creo que hay un buen nivel de participación de los ciudadanos guatemaltecos y de esa organización civil que me parece que debe fundamentar verdaderamente y hacer valedera esta paz que ahora se está firmando aquí en Guatemala. Me siento emocionado con el deseo de que esta paz firmada hace pocos momentos sea tranquila, armoniosa y duradera. Tanta gente en el campo, en Ixcán, en el Quiché, en el Petén, en toda Guatemala, estamos muy contentos de este proceso. Ojalá que empecemos un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer para el cual debemos trabajar todos los guatemaltecos unidos, con el mismo ánimo y energía con que se levantaron estas banderas, con la misma esperanza con la cual, entre el multicolor, todos expresamos ayer nuestro deseo por un mejor mañana. Durante los últimos días, Guatemala vivió en el ojo del huracán, porque el trabajo de cientos de periodistas nacionales y extranjeros mantuvo la atención mundial sobre nuestro país. Pero ahora, a diferencia de otras épocas, cuando la prensa llegaba para informar sobre la guerra, esta vez estuvo presente en Guatemala para ver cómo se firmaba la paz.
Y la noticia corrió a través de la radio, la prensa y la televisión de todo el mundo, por la cobertura que dieron los corresponsales de medios como New York Times, la BBC de Londres, CNN, Univisión, CBS, ECO, NBC, El País de España, Le Monde de Francia, Radio Nederland, así como corresponsales de Rusia, China, Japón, Colombia, Centroamérica, México, España y Suecia. Con sus cámaras de video y sus cámaras fotográficas, los periodistas plasmaron para la historia este hecho por demás trascendente. Pienso que es un paso muy importante a nivel América Latina. Creo que Guatemala ha conseguido dar al mundo un ejemplo de lo que debe ser la concordia, de lo que debe ser el diálogo y finalmente el resultado más importante, que es la paz de los pueblos. Bueno, yo antes de entrevistarle tenía una buena impresión de él, ya desde las elecciones. Me parece un hombre con muchísima iniciativa, con las cosas muy claras. Eso es importante para gobernar un país, sobre todo tan complicado como este. Y una persona que yo creo que juega limpio, y también eso es muy importante porque no es habitual. El presidente Arzú llegó a un momento adecuado y supo, digamos, agarrar la pelota en la cancha de fútbol, y ahí metió el gol con la participación de los demás, los de la URNG y algunos otros sectores de la sociedad civil que creo han colaborado mucho en la negociación y finalmente en la firma de la paz. Y espero que los guatemaltecos ahora pueden vivir una época, una etapa de paz y progreso. Esta fue la información de Avance. Ahora sí regresamos. Entonces, bueno, digamos que así se firmó la paz firme duradera, pero pues todavía queda mucho camino por recorrer sobre estos temas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, durante el gobierno de Che, ¿verdad? En 2005, se suscribió la ley marco de los acuerdos de paz, ¿verdad? Que se supone que los reconocían como compromisos de Estado y como pues se convertían en ley, ¿verdad? Y de allí pues surgieron bastantes instituciones, ¿verdad? Mencionábamos la Policía Nacional Civil, ¿verdad? El Registro Nacional, el RENAP, sí, Registro Nacional de las Personas, el RIC, Registro de Información Catastral, la Secretaría de Asuntos Agrarios, el Fondo de Tierras, la Secretaría de la Paz, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, ¿verdad? CODISRA, la Defensoría de la Mujer Indígena, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, la SAAS. Se supone que la SAAS ya ven que tan controvertida, ¿no? En los últimos tiempos, sobre todo por el gobierno de Jimmy Morales, ¿verdad? Que agarraba como caja chica el presupuesto ahí de la SAAS. Se supone que se creó para dar protección al presidente, ¿verdad? Porque y que fueran civiles, porque los primeros gobiernos civiles ya desde esta etapa democrática, ¿verdad? Se vieron vigilados, ¿verdad? Había los militares que los cuidaban, los espiaban, era espionaje, ¿no? El presidente. No sé, por ahí se recordarán que hace unos años, durante la época de Colón, Álvaro Colón, encontraron micrófonos, ¿no? En el despacho y todo el asunto, y entonces removieron a los encargados de la seguridad del presidente. Pero eso se venía dando desde Vinicio Cerezo, ¿no? Y así. Y también de esos acuerdos, pues surgió la CICIG. La CICIG fue una demanda que se plantearon tanto ejército como guerrilla, solicitando a Naciones Unidas que creara un ente que investigara el tema de la captura del Estado. Entonces venía desde el Acuerdo Global de Derechos Humanos. Entonces, no sé si tengamos algún comentario o alguna duda al respecto. Sí, licenciada. Hay que ser realista, licenciada, que la verdad que el objetivo era lograr muchos aspectos en la vida social, ¿verdad? Por ejemplo, en la educación, en la salud, eso es lo que le puedo mencionar, ¿verdad? No se ha logrado
a profundidad eso, ¿va? Y no sé, había una comisión que estaba velando por por esos acuerdos que se llegaran a cumplir, pero no sé qué pasaría en eso, solamente. Sí, fíjese, don Juan, que era el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz. Este ya desapareció. Luego también había una Comisión Presidencial de Derechos Humanos, ¿se acuerdan? La CUPRED, también desapareció. Exacto. Está la CEPAZ, ¿verdad? La Secretaría de la Paz, sí. Presidencial de la Paz, pero esta ya vieron que Yamatei anunció que la iba a fusionar con otras, ¿no? Que según él, que porque había duplicidad de funciones, pero nada que ver, porque la CEPAZ se encarga de, digamos, tiene una biblioteca, archivos, se encarga de investigar los temas de violaciones a derechos humanos. Tiene una sección que es el Programa Nacional de Resarcimiento, que investiga esas violaciones y se supone que buscan dar una reparación, ¿verdad? A las personas, a las familias o a las comunidades, ¿verdad? Que fueron afectadas durante la guerra. Y el Programa Nacional de Resarcimiento ha sido muy atacado desde la época de Jimmy Morales y así. La misma CEPAZ también durante los últimos gobiernos. Y fíjense que a fin de año, Yamatei anunció que iba a fusionar la CEPAZ con la Secretaría de Asuntos Agrarios y otra que ahorita no recuerdo, eran 3 instituciones. Entonces, pues sería bueno, ¿va? Porque la tierra sigue en pocas manos siempre, ¿va? La desigualdad, ¿va? La tierra, usted sabe que, tal vez usted está de acuerdo conmigo, que ha sido siempre el problema en nuestro país. La tierra, ¿va? Siempre, ¿verdad? Sí, don Juan, ese ha sido un tema sensible, ¿verdad? Pero el problema de fusionar a esas instituciones es que realmente la CEPAZ es una institución que tiene una función bien específica, ¿verdad? Y es el tema de investigar todas estas violaciones de derechos humanos. Entonces, y hay un montón de temas relacionados con el conflicto armado. Fíjense también, en la CEPAZ tienen un archivo sobre los niños, adopciones ilegales que se dieron durante el conflicto armado, o sea, niños que eran sobrevivientes de las masacres, que habían huido, ¿verdad? Que de la violencia, que eran agarrados por el ejército y se los llevaban a su casa, los adoptaban ellos o los daban en adopción. Y entonces, eso también está ahí en la CEPAZ y así. Entonces, es una institución que hay que fortalecerla bastante, ¿verdad? Dios. No diluirla en otras, ¿verdad? Ese es el... Claro. Gracias, Licia. Vaya, don Juan, para servirle. No sé si tengamos algún otro